diagnóstico y clasificación de diabetes. Realmente es bastante sencillo y creo que todos tenemos en mente el tema. Los puntos a tocar no han cambiado desde comienzos de año. Cada año me ponen algo distinto de la relación. Bueno, se sabe que la diabetes en realidad, aunque tiene el punto común de la glucosa, en realidad puede obedecer a diferentes etiologías. Por lo tanto, la forma de presentación y la progresión en cuanto al tipo de tratamiento incluso puede variar considerablemente. Importante conocer la clasificación porque en realidad la clasificación va a determinar la terapia a elegir. Y respecto a la diabetes hay que tener en cuenta que en verdad los dos mecanismos principales de daño son la insulinoresistencia, que se puede presentar en mayor o menor cantidad, y la disfunción de célula beta. Pero a esto se suman los diferentes mecanismos que tienen que ver también con la regulación del azúcar, como puede ser la respuesta pancreática a las concentraciones de glucosa, que se traduce en la glucotoxicidad, también en las concentraciones de triglicéridos, denominada lipotoxicidad, e incluso las respuestas intestinal y renal a las concentraciones de glucosa. A quienes se les tiene que hacer el screening de diagnóstico a partir de los 45 años a todos los adultos, según recomiendan tanto la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes como la Asociación Americana, no importando el peso del sujeto. Este screening ha de realizarse cada 3 años. En todos los adultos con sobrepeso, no importando la edad, y según la historia familiar, en aquellos en quienes se sospecha síndromes monogénicos. También va a depender, por supuesto, la presencia de diabetes del lugar en el que nos encontramos. Sabemos que la relación con el entorno, con el estilo de vida, es fundamental para la presentación de la enfermedad, y por eso es que si comparamos diferentes lugares, los lugares más rurales, en donde las dietas sean menos occidentalizadas, tendrán una menor prevalencia de diabetes. Los criterios diagnósticos son ya como que inamovibles desde hace varios años, felizmente. Probablemente en poblaciones especiales tengamos que hacer un alto, pero en general en personas no gestantes con función renal y hepática normal, estos criterios son los correctos, y entonces son 4 criterios como vemos, sea la glucosa al azar en 200 o más, o la glucosa en ayunas en 126 o más, siempre y cuando hayamos tenido un periodo de ayuno de 8 horas por lo menos. Si en el test de tolerancia a glucosa encontramos 200 miligramos por decilitro a las 2 horas. Ojo que ahí dice durante el test de tolerancia, y esto es una transcripción literal de la traducción americana. Se menciona durante el test de tolerancia, pero se explicita que sea la glucosa a las 2 horas post-carb, ¿no? Porque muchos, no es que muchos, pero ustedes pueden hacer test de tolerancia y lo que van a encontrar en el paciente es que en ayunas no tiene un valor diagnóstico de diabetes, a las 30 o 60 minutos puede hacer un pico de glucosa incluso mayor de 200, y a las 2 horas retornar a 142. Obviamente 140 es a las 2 horas el valor normal, y entonces algunos caen en error y diagnostican de esta manera diabetes, y no es así. Recordemos que cuando hay secreción de insulina, la insulina se secreta en 2 picos, ¿no? Un primer pico agudo, que es de la liberación de la célula beta, de los gránulos que ya están preformados, y un segundo pico, que en realidad es una producción activa de insulina en contacto con la exposición a glucosa. Suele ser que este primer pico de secreción se pierde en los pacientes prediabéticos, y entonces si hacemos el test de tolerancia, puede ser que a los 30 y 60 minutos tengamos valores efectivamente bastante elevados, incluso mayores de 200, pero el segundo pico de secreción todavía se mantiene, con lo cual la glucosa a las 2 horas sigue estando dentro de rangos o cerca de rangos normales. Sigue sin haber diagnóstico de diabetes, ¿no? La hemoglobina glicosilada 6.5 más igualmente es criterio diagnóstico. Entonces, en ausencia de hiperglicemia inequívoca, y esto es importante también recordar, hiperglicemia inequívoca es aquella que tiene síntomas claros de diabetes, las PES que tanto conocemos, ¿no? Poliricia, poliuria, polipatia, pérdida de presión.
Siempre y cuando no haya eso, se recomienda que se confirme, se repite otro día mediante cualquier otro método, el mismo, que es lo ideal, pero hay varios, por ejemplo, el test de tolerancia es poco repetible, tiene una gran variabilidad, o otro método, ¿no? Y siempre y cuando la hemoglobina glicosilada se haga mediante este método que se supone que todos aquellos que se precian de hacer hemoglobina glicosilada deben procurar utilizar. Bueno, la glicosilada sabemos que es muy estable, ¿no? Produce concentraciones constantes a las cuales se ha expuesto la proteína hemoglobina y por lo tanto generado el proceso de glicación. Es fácilmente repetible, ¿no? Y si no es posible el uso, entonces deberíamos optar por los otros métodos de diagnóstico. En verdad es tan fiable que se puede utilizar en niños y adolescentes en quienes el test de tolerancia en realidad es difícil, ¿no?, de realizar, porque hacerles tantos rechazos a los chicos es un poco dificultoso, ¿no?, por decirlo menos. Como la glicosilada en realidad traduce una exposición constante de 3 meses, entonces si esperásemos este criterio diagnóstico en las gestantes, perdemos una gran cantidad de tiempo en el cual la mujer ha estado expuesta a niveles elevados de glucosa y por tanto no es recomendable. La fibrosis quística origina también valores inadecuados de hemoglobina glicosilada por el tema de que se producen proteínas que son anómalas y entonces no puede realmente traducir un valor correcto. Bueno, ya habíamos mencionado esto del screening, los factores de riesgo en aquellos menores de 45 años, que son evidentes, en verdad, todos aquellos que pensamos en insulinoresistencia, estamos pensando en estas características, ¿no? Son gente inactiva o son familiares de diabéticos o pertenecen a poblaciones de un riesgo étnico elevado. En Estados Unidos habla mucho de los índices PIMA, pero en verdad nosotros como población mestiza directamente caemos dentro de este grupo de población de riesgo étnico elevado, ¿no? Hijos de macrosómicos o hijos de mujeres con diabetes gestacional, gente que tiene otros hallazgos de síndrome metabólico, ¿no? Hipertensión, dislipidemia, poliquistosis ovárica y acantosis nígricas en el caso de mujeres con irregularidad menstrual, test de tolerancias anteriores, digamos dudosos, o glicosiladas que salen fuera del rango. Otra vez esto es lo que se menciona en el Diabetes Care, ¿no? Si ustedes buscan acá los valores de laboratorio suelen ser hasta 6% del valor considerado normal de la glicosilada. Deberíamos guiarnos de este valor porque es el que según el método es el más fidedigno para encontrar a la población sana, ¿no? Historia de enfermedad cardiovascular como manifestación de síndrome metabólico. Y bueno, decíamos que se repite cada 3 años. También el screening está indicado en niños, siempre que tengamos sobrepeso y otra vez factores de riesgo asociados o a insulinoresistencia o a síndrome metabólico. Cuando se les inicia a los niños el screening, 10 años o al iniciar la pubertad y de ahí cada 3 años. Decíamos que la situación no necesariamente cae en el diagnóstico de diabetes, pero se encuentra en una situación intermedia, que también se le llama prediabetes o estado de riesgo incrementado de diabetes, cuando sobrepasamos el valor normal en ayunas, pero no llegamos al diagnóstico de diabetes, o a las 2 horas otra vez sobrepasamos valores normales o no llegamos al diagnóstico de diabetes. Lo mismo pasa para la glicosilada. De hecho, si estamos en los rangos intermedios, que no llegamos a 6.5, entonces evidentemente a mayor número que logremos en glicosilada, mayor tendencia al diagnóstico de diabetes. En diabetes siempre, en glucosa siempre hablamos de un continuo, ¿no? Más glucosa, más riesgo. Y es así. Lo que hemos visto, lo que se ha visto, mejor dicho, porque estos son valores epidemiológicos, es que mientras más alto sea el valor de glicemia, de hemoglobinas glicosiladas, mayor riesgo de diagnóstico de diabetes 5 años después. Para la clasificación, esta clasificación la han propuesto recientemente, antes es como que han cambiado un poco el orden, ¿no? Pero realmente no en sí el trasfondo felizmente sigue siendo el mismo. Sí, hice un desglose de los otros tipos específicos, porque en verdad en otros tipos específicos se mencionan muchos tipos específicos, ¿no?
y entonces estamos hablando de los monogénicos, donde sabemos exactamente qué cromosoma está alterado y qué tipo de molécula está defectuosa, ¿no? Suelen ser moléculas o intranucleares o de citoplasma, pero de las que tienen que ver con la secuenciación para la secreción de insulina, ¿no? La gran mayoría de los factores nucleares o factores promotores se encuentran dentro del núcleo. Solamente la glucokinasa y la mitocondrial, claro, la del ADN mitocondrial, están extranucleares. Esto para las diabetes monogénicas de tipo MODY. Hay también diabetes monogénica de tipo diabetes neonatal, donde se sabe cuáles son también los genes alterados, y los cambios que se van a producir son generalmente en el receptor Surkit de la célula beta, que es, como ustedes seguramente recordarán, aquel en donde se va a producir el cambio de potencial de membrana y va a dar lugar finalmente a la secreción de insulina. Enfermedades del páncreas endocrino, todas aquellas sean inflamatorias o neoplásicas, que van a generar finalmente daño a nivel del páncreas endocrino. Las inducciones por fármacos, un fármaco raro, antes utilizado, ahora ya no, el Vacor, pero también o de algunos fármacos como antibióticos, por ejemplo el que se utiliza para neumocistis canina en Estados Unidos, el ácido nicotínico llamativamente, que es un tipo de vitamina B, ¿no? Puede generar, también que se utiliza para mejorar, por ejemplo, el HDL, puede generar sí diabetes secundaria, obviamente los corticoides. Los trastornos de hormonas tiroideas, el usar hormonas tiroideas no es tan frecuente que genere trastornos del metabolismo de la glucosa como sí los trastornos de las propias enfermedades, ¿no? Tanto el hiper como el hipotiroidismo pueden originar trastornos del metabolismo de la glucosa. El diazóxido, medicamento que se utiliza para la presión intraocular, el glaucoma, también se utiliza para evitar el mal de altura, ¿no? Puede ocasionar variaciones en los niveles de glucosa. Por supuesto, los agonistas beta, porque van a tener receptores a nivel de la célula beta, las tiazidas, que son una causa frecuente, pero de intolerancia a la glucosa y no tanto la vemos así de diabetes. Fenitoína, larfrinterferón, que se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, de la hepatitis viral C, ¿no? Las endocrinopatías, en donde van a estar elevadas las hormonas contrarreguladoras, por supuesto pueden dar lugar a diabetes secundaria. Los defectos genéticos en la acción de la insulina. Aquí la insulina se secreta, pero el receptor de la insulina es el que está alterado y por lo tanto no trabaja correctamente. Algunas infecciones van a generar alteración en la propia, no en la célula beta, sino en el páncreas, ¿no? Pueden ocasionar hipotrofias pancreáticas, con lo cual vamos a tener diabetes también asociada a otras enfermedades. Formas poco comunes de diabetes inmunomediadas. Estas, a pesar que deberían de caer dentro del tipo de diabetes tipo 1, en verdad se clasifican en este grupo, son bastante raras, ¿no? El síndrome de Steadman es un trastorno neurológico donde el sujeto efectivamente va manifestando movimientos extrapiramidales y rigidez, ¿no? Y también coincidentemente comparte anticuerpos como los de diabéticos tipo 1, los anti-GAG, los anticuerpos contra la decarboxilasa del ácido glutámico, y se traduce en diabetes de inicio tardío, pero del tipo dependiente de insulina, de tipo 1. Los anticuerpos contra el receptor de la insulina, lo que va a ocurrir en estos sujetos es que van a producir estos anticuerpos y los anticuerpos se van a unir y desunir de manera inestable al receptor de insulina, con lo cual vamos a tener secreción y poca secreción de insulina. Se traduce en niveles altos y bajos de glucosa, sujetos que pueden tener diabetes y a la vez hacer hipoglicemias muy severas cuando existe la liberación de la acción de la insulina y por lo tanto una acción exacerbada porque no está uniéndose y de pronto se unen receptores, ¿no? Después, otros síndromes genéticos que se pueden asociar a diabetes, en realidad hay muchos otros más que los que se mencionan aquí, pero ya ven ustedes que son todos trastornos cromosómicos
en donde vamos a tener, se han descrito cuadros de diabetes asociada. Dentro del grupo de diabetes mellitus tipo 1 existe la inmunomediada, que es la clásica que todos sabemos, destrucción autoinmune de las células beta, y la idiopática, donde no estamos hablando de mediación autoinmune. Pues obviamente lo que vamos a tener es que si hay destrucción de la célula beta vamos a tener un péptido C bajo, y al momento del diagnóstico un gran porcentaje de pacientes van a tener autoanticuerpos que ayuden al diagnóstico. Existe una fuerte asociación con HLA, y en realidad, a pesar de que todos tenemos en mente los tipo 1 como los jovencitos de entre 12 y 15 años que son diagnosticados de diabetes en un episodio de cetoacidosis en la emergencia, en realidad pueden debutar con cetoacidosis y ser diabéticos tipo 1 personas de muy avanzada edad. Hay como una cronología en la patogénesis de la diabetes, donde inicialmente se produce la alteración en el HLA, que nos habla ya de una predisposición genética. Llamativamente suele ser que estos diabéticos tipo 1 nacen en el seno de familias de diabéticos tipo 2. Ocurre luego un precipitante ambiental, que dicen que puede ser una exposición viral intrauterina, con lo cual se da lugar a exposición de antígenos y producción lenta pero persistente de anticuerpos, que van disminuyendo el daño que se produce, va disminuyendo la masa de células beta, ¿no? Con lo cual vamos a tener una pérdida progresiva de la liberación de insulina y trastornos ya del metabolismo de glucosa, donde pueden ser evidenciados niveles anómalos de glucosa, pero no llegando todavía al diagnóstico, cuando la masa de células beta es una masa crítica, que para los diabéticos tipo 2 este cuadro, sin llegar a los anticuerpos, se diagnostica diabetes generalmente cuando estamos en el 50% de la masa de células beta, mientras para los tipo 1 estamos llegando al 10% de la masa total útil, y es allí donde se presenta el cuadro de diabetes. Ojo que en esta situación la glucosa llegó a elevarse tanto que además las pocas células que quedan, que pueden no necesariamente ser el 10%, sufran esta glucotoxicidad que habíamos hablado inicialmente, y entonces favorecer rápidamente el desencadenamiento de cetoacidosis. Y al normalizar las glucosas, estos chicos con diabetes tipo 1 pueden disminuir la glucotoxicidad y aumentar su producción de insulina endógena, con lo cual pueden incluso pasar por ese periodo de luna de miel que tanto se conoce de los diabéticos tipo 1, donde aparentemente va mejor la glucosa y se pueden llegar a normalizar, pero después evidentemente el decaimiento de las masas de células beta persiste y se traduce otra vez en la dependencia insulínica. Los diferentes tipos de anticuerpos que pueden tener estos jóvenes o estos sujetos afectados, aquí los tenemos. En verdad suelen ir varios a la vez. El que es el más persistente de todos es el antiGAP, que se puede encontrar incluso en los diabéticos de tipo LADA, ¿no? Los LADA, que no se los he mencionado aquí, LADA, que implica las siglas de inicio tardío de diabetes autoinmune en inglés. Ellos tienen estos anticuerpos, aunque han perdido la manifestación de los otros. Estos duran mucho tiempo en irse, ¿no? Pueden aparecer desde 10 años antes, persistir hasta 10 años después del diagnóstico. Y entonces, si ustedes ven a un diabético mayor que no coincide con el fenotipo que ustedes esperan de un tipo 2, podrían buscar estos antiGAP si no tienen mucho tiempo de evolución de la diabetes. En los otros grupos de anticuerpos se suele utilizar el dosaje en combo, ¿no? O sea, mientras más anticuerpos ustedes dosen, evidentemente más chance de que tengamos un paciente que vaya a ser diabético o que sea diabético tipo 1. En realidad se utilizan estos anticuerpos en familiares de los diabéticos tipo 1 para saber si van a ser o no diabéticos, ¿no? Ya ven ustedes que si tenemos más de 2, entonces 70% de las personas afectadas con esta presentación pues van a tener diabetes, ¿no? A los 10 años y 84% a los 15 años. Lamentablemente en estos casos no hay mucho que se pueda hacer para prevenir, ¿no? Se han intentado uso de antioxidantes, de metformina, ¿no? Para preservar, entre comillas, el tiempo de vida de las células beta, pero hasta ahora la verdad es que lo que se ha utilizado ha sido ineficaz. Creo que esto no necesita mucha conversación. Es lógico pensar que el daño se va estableciendo progresivamente, ¿no? Y entonces
Al principio, como hemos visto en ese mecanismo patogénico, existe la autoinmunidad, pero realmente hay normoglicemia y el paciente no tiene síntomas. Sin embargo, ya se pueden encontrar los autoanticuerpos sin que haya ni intolerancia a la glucosa, ni siquiera glucosa en ayunas alterada. A posteriori, la autoinmunidad persiste evidentemente, pero ya comienza la disglicemia y el paciente puede tener algún grado de síntomas aunque son discretos, ¿no? Evidentemente ya en el test de tolerancia tendremos la disglicemia, ¿no? Y posteriormente el paciente será pues claramente sintomático. Muchas veces ocurre que el paciente no llega con ese aliento a manzana, clásico, muy adelgazado, ¿no? Sino directamente, tan solamente con una pérdida discreta de peso, ¿no? Los niños, o disminución de la velocidad de crecimiento, también podemos ver. Y en esos casos, evidentemente, vamos a tener diagnóstico de diabetes si le sometemos a un test de tolerancia, pero no necesariamente llegar en emergencia, ¿no? Los haplotipos de riesgo para los diabéticos tipo 1, difícil que los podamos ver en nuestros pacientes. En realidad hay los laboratorios de histocompatibilidad en algunos hospitales de nuestro país. No son pruebas que hagamos de continuo. Las hacemos generalmente cuando estamos frente a pacientes que van a ser sometidos a trasplante, ¿no? Ya sabemos que el diabético tipo 1 que hace daño renal, pues lógicamente es un sujeto que si hacemos el trasplante renal va a tener una expectativa de vida mucho mayor. Ahora se está propugnando en nuestro país, aunque ya de mucho tiempo hace se utiliza en Estados Unidos, en Argentina, en México, en fin, los trasplantes renopancreáticos, lo mismo, ¿no? Es garantizar al sujeto no solo tiempo de vida, sino además tiempo sin diabetes, ¿no? Si el trasplante pancreático es eficaz. Bueno, obviamente necesitamos este tipo de estudios para saber que va a haber compatibilidad y que no le vamos a estar aumentando riesgo al sujeto. A pesar de que estos haplotipos se han estudiado principalmente en otras poblaciones en nuestro país, hará como 10 años se estudiaron el grupo de diabéticos tipo 1 de varios hospitales y lo que se vio paradójicamente es que predominaban los haplotipos protectores. En nuestra población en general, no solamente la población de diabéticos, predomina este tipo de haplotipo protector, ¿no? Somos una población que no tiene un riesgo exacerbado para diabetes tipo 1, ¿no? Por el mismo mestizaje que tenemos. Se entiende que como toda enfermedad autoinmune puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Y tener presente que la importancia de la coexistencia de la enfermedad de Addison, ¿no? El Addison es un tipo de enfermedad autoinmune, la insuficiencia adrenal primaria de origen autoinmune, es un tipo de enfermedad autoinmune que casi diríamos que es un criterio de diagnóstico para las enfermedades poliglandulares, ¿no? Está presente en todos los tipos de enfermedad poliglandular, aún a diferentes edades, ¿no? Otras enfermedades autoinmunes que pueden coexistir con la diabetes tipo 1, las tiroideas, las de piel, las intestinales, las hepáticas, las neurológicas, las hematológicas, en fin, lo que a ustedes les guste, ¿no? Lupus, por supuesto, artritis reumatoide ya me pareció demasiado poner, pero es así también. Otro tipo de diabetes tipo 1 es la idiopática, en aquella que no hay evidencia de autoinmunidad, ni siquiera al momento de diagnóstico. Se caracteriza por episodios de cetoacidosis con una insulinopenia severa, pero además grados variables de deficiencia insulínica. O sea, son sujetos que pueden hacer cetoacidosis, pero pasa un tiempo y ustedes van viendo que van disminuyendo las cantidades de insulina, ¿no? Entonces en el primer episodio dicen, ah, sí, una anemia de diabetes tipo 1, pero vuelve a pasar y vuelve a pasar, ¿no? O sea, nuevamente. ¿Cómo podemos verificar esto? Siempre lo hacemos con el péptido C y obviamente con el antecedente de los anticuerpos. Aquí no se asocia a HLA, dicen que es más frecuente en estos grupos étnicos, en verdad los tenemos en nuestro medio también, y sin esta asociación. Lógicamente el requerimiento insulínico es variable, ¿no? Para hablar de diabetes tipo 2, ya habíamos mencionado los diferentes grados de insulinoresistencia y también los diferentes grados de insulinodeficiencia, ¿no? En el intermedio de estas dos cosas tenemos, todos estos finalmente hacen diabetes tipo 2, pero además tenemos una cosa que es común en donde las incretinas están alteradas, ¿no? Tenemos una hipergluceminemia postprandial que va a elevar los niveles de glucosa y por otro lado tenemos la reducción de glucagon-like peptide
de tipo 1 que va a favorecer esta reducción, también elevación de nivel de glucosa. De ahí que ahora una nueva, bueno, no es que nueva, tan nueva, no es seguro que se los enseñaron ya de varios años, el uso de análogos de GLP-1 forma parte del arsenal terapéutico, ¿no? Y también los inhibidores de DPP4, que es la enzima, la dipeptidasa tipo 4, que es la que degrada el GLP-1, también esos inhibidores forman parte del arsenal terapéutico de diabetes. No está aquí mencionado, y debería de haberlo puesto, el tema de los receptores los transportadores, de glucosa, ¿no? Los que se encuentran en el intestino y el riñón, que también ahora forman parte del tratamiento de diabetes y que contribuyen a la retención de glucosa a estos niveles, con lo cual se elevan las cantidades de glucosa plasmática. Bueno, en cuanto a la diabetes tipo 2, sabemos que en realidad es una enfermedad poligénica, ¿no? De ahí que no se pueda, digamos, ver el árbol genealógico tan claramente, pero se sabe que no hay, por supuesto, destrucción autoinmune. Hay que procurar descartar otros tipos específicos de diabetes de los que ya hemos mencionado, ¿no? No olvidar que a pesar de que tienen insulina, y la insulina es la garantía de que no se afectan las vías cetogénicas, en ocasiones la glucotoxicidad puede ser tan marcada que estos diabéticos, a pesar de que producen insulina, pueden hacer episodios de cetoacidosis también, o incluso hacer episodios de cetoacidosis e hiperosmolaridad de manera mixta. Lógicamente tienen concentraciones de insulina, incluso puede ser esta elevada, pero evidentemente va a ser insuficiente para normalizar la glucosa. Cuando hablamos de diabetes mellitus gestacional, sabemos que se trata de cualquier intolerancia a la glucosa que es reconocida por primera vez entre el segundo o tercer trimestre del embarazo, ¿ya? Si lo reconocen en el primer trimestre, en verdad no estamos hablando de diabetes gestacional, sino que se trata de mujeres con diabetes de tipo 2. Importante porque antes decíamos, no, todos aquellos primera vez en el embarazo, estas son diabetes gestacionales, y no es así, y es lógico que no sea así, ¿no? Porque si ya en el primer trimestre encontramos criterios de diagnóstico, es que estos los arrastraban desde antes, ¿no? Cuando hay factores de riesgo, estamos obligados a hacer, aún en la primera visita de la mujer gestante, hacer el screening con el test de tolerancia oral a la glucosa. Se sale normal, pues habrá que hacerlo entre las 24 y 28 semanas si persistimos en este grupo, que obviamente vamos a persistir. Si no hay factores de riesgo, vamos directamente entre las 24 a 28 semanas. Y luego tendremos que repetirlo después del parto, cuando ya el bebé cumplió por lo menos mes y medio, y después cada 3 años. Las mujeres que tienen test de tolerancia oral, las mujeres que tienen diabetes mellitus gestacional tienen 50% de riesgo de hacer diabetes después de 5 años del parto. Bueno, en este gráfico lo que se quiere mostrar en principio es que de acuerdo a las diferentes categorías de glucosa, acá en la parte inferior se puede ver que las categorías son en realidad los valores glicémicos, ¿no? Pero son valores glicémicos bien estrechos, ¿no? Si ven ustedes menor de 75, 75, 79, 80, 84, cada número de estos es apenas 5 miligramos por decilitro de diferencia de glucosa. Y sin embargo estas pequeñas diferencias traducen diferentes outcomes, diferentes digamos, repercusiones, ¿no? Va a aumentar el desarrollo de diabetes gestacional, el desarrollo de macrosomías, el parto por cesárea, a pesar de ser pequeñas variaciones, ¿no? Y entonces esto ha obligado a que se reevalúen los criterios de diagnóstico de diabetes durante la gestación. Este estudio se hizo en una gran cantidad de gestantes, son 14.550 gestaciones, ¿no? Y es un peso muy importante, ¿no? Un peso epidemiológico muy importante y no se pudo desdeñar en realidad, ¿no? Lo que se vio es que hubo una relación continua no solamente con la glucosa, sino que se obtenían pesos mayores, se obtenían mayores partos por cesárea, lamentablemente mayor número de hipoglicemias neonatales. Obviamente estos niños estaban sujetos a un hiperinsulinismo endógeno porque recibían mayor cantidad de aporte de glucosa. Y después del parto, obviamente esa fuente de glucosa desaparece y por lo tanto tienden a ser hipoglicemias neonatales. Y mayores concentraciones de péptido C en cordón, lo mismo, ¿no? Mayor hiperinsulinismo que va de la mano con el péptido C.
Entonces, en base a estos estudios de un gran número de gestantes, se propuso y se aprobó el hecho de que se hayan modificado los valores de diagnóstico de diabetes durante la gestación, cuando utilizamos el test de tolerancia de 75 gramos. Estos son los rangos que buscamos para diagnosticar en estos valores o más diabetes o menos normal, ¿no? El uso de diagnóstico para 2 pasos, ¿no? Se utiliza cuando en un solo paso, si tenemos factores de riesgo, ya está, hacemos el test de tolerancia. Pero podemos utilizar el de 2 pasos. Cuando no hay factores de riesgo, entre las 24 y 28 semanas, podríamos hacer solamente el dosaje de glucosa a 1 hora después de haberle dado a la mujer una cantidad pequeña de glucosa de 50 gramos. Pequeña es un decir, ¿no? ¿Verdad? Es bastante cantidad, ¿no? Si tomamos en cuenta que una cucharada trae 5 gramos, estamos hablando de 10 cucharadas de azúcar disuelta, ¿no? Un vaso de 250 que no es nada desdeñable. Pero si a la primera hora la mujer tiene menos de 140, no pasó nada. Si está en 140, si supera 140, entonces recién vamos al test de tolerancia. Aquí podemos utilizar el test de tolerancia de 100 gramos o el test de tolerancia de 75 gramos, depende. Uy, ya todos estamos viendo. Llegó la hora de hacer las preguntas, porque ya todos se durmieron, ya este es el momento en el cual vienen las preguntas. Bueno, para otros, para la Asociación de Ginecobstetras, ¿no? La Asociación Americana de Ginecobstetras dicen que no, que si no llegamos a 140, mejor usemos 135. En realidad se trata de tener la mayor sensibilidad para evitar los riesgos, ¿no? Entonces por eso es que toman niveles más bajitos. Si ustedes comparan, hay diferentes métodos de diagnóstico. Este es como que el que usa valores más chiquitos, ¿no? Y por lo tanto aumenta la sensibilidad. También aumenta los costos para los sistemas de salud, por supuesto, ¿no? Pero si se tiene presente que las mujeres no necesariamente una vez hecho el diagnóstico de diabetes van a tener que utilizar pastillas o insulina, entonces es bueno que lo sepamos, que son diabéticas para que se puedan cuidar correctamente. Además es útil este de 75, a mí me parece que es el mejor, y disculpen que les emita mi opinión personal, pero tengan presente que no es tan gracioso tomar tanta glucosa, genera muchas veces náuseas, tal vez a alguno de ustedes les han hecho este test, es bien desagradable, ¿no? Y mientras menos utilicemos eméticos, emetizantes durante la gestación, mejor, ¿no? Además, no son 3 muestras, ¿no? Sino tan solamente, perdón, no son 4 muestras, sino solamente 3, ¿no? Igual, si a ustedes les gusta utilizar los métodos anteriores que se han descrito, está todo bien, pero cualquiera de los 3 pueden utilizar. Para hablar de los otros síndromes asociados a diabetes, ya habíamos mencionado algo al respecto, ¿no? Está la diabetes neonatal, que es aquella que se diagnostica a los 6 primeros meses de vida. Principalmente se altera, les decía, la subunidad